Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Qué bueno es saludarles, qué bueno es otra vez juntarnos de esta manera, aunque quisiéramos, ¿verdad?, que fuera presencial y no virtual, sino que pudiéramos estar juntos como es lo normal, como realmente debiera ser. Sin embargo, por ahora pues tenemos que estar haciéndolo de esta manera. Así que, hermanos míos, vamos a tener nuestro tiempo de estudio de la palabra como tenemos cada miércoles. Deseamos que Dios esté ayudándonos, bendiciéndonos en todo. Les exhorto, hermanos míos, les exhorto y que tengamos siempre el cuidado, hermanos, porque esta situación de virtualidad nos permite una serie de cosas de estar y de no estar. Entonces, eso es peligroso, hermanos. Es peligroso de tal manera que debiéramos ponerle mucha atención a esto, y por eso les he dicho siempre que en la medida que podemos reunirnos como familia, los padres, hacerle ver a sus hijos que lo ideal es estar presencial, pero que todos conocemos la situación de pandemia por la que atravesamos y ahora mismo no es posible que nos podamos reunir. Entonces, explicarle a los hijos esto y llamarles, ¿verdad?, para que juntos como familia, tengamos primero este tiempo de oración y después estar ahí presentes todos como familia para escuchar el estudio de la palabra, como si estuviésemos en la iglesia, en el templo más bien. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que por favor, hermanos, recuerde que todo esto puede traernos un desbalance si nosotros no cuidamos una serie de cosas. Podemos acostumbrarnos, ¿verdad?, a estar allí tranquilos en nuestros hogares. Sin embargo, esto no es lo normal. Les recuerdo esto de cuando en cuando, hermanos, para que lo tengamos pendiente, lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Así que vamos a tomar nuestro tiempo de oración. Recuerden, hermanos, por favor, envíen sus motivos de oración. Envíen sus motivos de oración. Cualesquiera sean, envíelos. Para que así estemos orando los unos por los otros. Recuerden, no solamente en este momento, los días miércoles, y hacerlo como siempre lo hacemos, como si estuviésemos en la iglesia, y también para que lo hagamos en nuestros hogares. Cada día, nuestro tiempo de oración, nuestros devocionales, pues tomamos un grupito de esas oraciones, de esos motivos, y oramos por ello. Así cada día, durante toda la semana, vamos tomando 4, 5, 6, 7 motivos de oración, todos los que usted pueda, y orar por ellos de tal manera que a través de toda la semana estaremos orando por todos esos motivos más de una vez, si lo hacemos de esta manera. Bien, ok, hermanos míos, pues vamos a tomar este tiempo de oración entonces, y al regresar estaremos entonces en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Señor bendito, Dios del cielo y de la tierra, Padre Santo, gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre, por tantas y buenas bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia y venir, Señor, ante tu trono con acción de gracias, agradecidos, pero venir también, Señor, con un corazón humilde a implorarte, a suplicarte por muchas peticiones, Señor, y diversas, por la iglesia, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por familiares de nuestros hermanos, por situaciones propias. Gracias a Dios bendito porque nos das este bendito honor y tú nos llamas, Señor, a que vengamos al trono de la gracia tuya, Señor, para encontrar oportuno socorro. Gracias a Dios bendito. Te ruego ahora, Padre, para que nos dirijas y nos guíes a través del estudio de tu palabra. Que el mismo sea de ayuda a nuestras vidas, el mismo sea, Señor, de bendición a nuestras almas. Edifícanos. Mira este libro de Habacuc que estamos estudiando, Señor. Ayúdanos a extraer el mensaje que tú tienes y aplicarlo, Dios del cielo, a nuestras vidas en primer lugar. Bendícenos y guíanos en todo, Señor. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias a nuestro Dios por este tiempo de oración. Y les invito ahora, hermanos, a que vayamos, abramos la palabra de Dios a este libro de Habacuc, el capítulo número 1. Hemos estado estudiando, hermanos, estos libros de los denominados profetas menores. Y vamos a la altura del libro de Habacuc. Así seguiremos, hermanos, hasta terminar con el libro de Malaquías, último de los profetas menores que tenemos y último libro del Antiguo Testamento. Así que les invito, hermanos, a que leamos la palabra de Dios, libro de Habacuc, capítulo número 1, y vamos a leer a partir del versículo 5 y leamos hasta versículo 11. Habacuc, capítulo número 1 y versículos 5 hasta el versículo número 11. Dice la palabra de Dios: Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bien, empezamos la semana pasada, el miércoles pasado, a hablar acerca de este libro de Habacuc y dimos una introducción ya sobre algunos asuntos del libro y, por supuesto, acerca
del profeta Habacuc, del hombre de Dios aquí, el profeta Habacuc. Y habíamos visto también algunos versículos ya y habíamos terminado mirando versículos 1 hasta el versículo 4 y la última parte que vimos del versículo 4, mirando el versículo 13 capítulo 4, y versículo 4 juntos, y lo que la palabra de Dios va diciendo aquí. Lo primero que miramos es el hecho de que Habacuc estaba haciéndose una pregunta y le preguntaba a Dios. Y decíamos que no debiéramos estar nosotros haciéndole preguntas a Dios, que a Dios no se le cuestiona. Y es la pregunta, la cuestionante de Habacuc, y que muchos a veces lo hacemos y que oímos tanto acerca de esto. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite el mal y aún más permite que prosiga? Permite que siga. Y una de las cosas que habíamos dicho es el hecho de que aunque quisiéramos indilgarle a Dios que es Él el culpable de las cosas que acontecen en el mundo, la respuesta no es esa. La respuesta somos usted y yo. La respuesta está en la actitud que nosotros tenemos, que tiene la humanidad, que tienen las sociedades hacia el pecado. ¿Cuál es la actitud que yo tengo hacia las cosas pecaminosas? ¿Cuál es la actitud que tiene usted hacia las cosas pecaminosas? El grueso del mundo, ¿cuál es la actitud que tiene hacia el pecado? Es amarlo, es practicarlo, es seguir haciéndolo, es violentar la ley de Dios, es violentar los preceptos y los principios que Dios ha establecido. Esa es la dinámica de la vida del mundo. Ahora, cuando acontecen las cosas que acontecen, es el resultado de esa actitud nuestra. Es el resultado del pecado en el hombre, en nosotros. Si yo fuera el individuo que respeto a mi prójimo, que cumplo las leyes terrenales, si yo fuera el individuo que con mi prójimo hiciera lo que debo hacer, déjeme decirle que aunque aún la mayoría del mundo es inconversa, es impía, las cosas transcurrieran mucho mejor, transcurrieran bien. Si yo no tuviera el deseo de engañar al otro, de robarle al otro, si no tuviera el deseo de quitarle la esposa al otro o de quitarle el marido al otro, si no estuviese en mi corazón el utilizar una serie de cosas que no me ayudan ni a mí ni a los que están alrededor mío, si yo no viviera de esta manera, si yo no viviera de esa forma, amando el pecado y buscando el pecado, las cosas fueran mejores. Y si cada individuo pudiera tener esto claro en la cabeza y por lo menos decir, aunque yo no busco a Dios, aunque yo no amo a Dios, aunque quizás no sigo una serie de cosas como Dios las plantea, pero por lo menos voy a ser un individuo que voy a procurar caminar en las reglas que establece una nación, en las reglas que establece el lugar donde yo estoy. Sin embargo, no es así. No es así. No pasa de esa manera. Vivimos como nosotros queremos. Pero cuando ocurren las desgracias, entonces queremos echarle la culpa a Dios. Y no es posible, porque todo aquello es resultado lamentable de lo que yo hago, de las cosas que Dios no quiere que yo haga. Pero le preguntamos a Dios, ¿y por qué tú permites eso? La respuesta es simple. La respuesta está ahí. Y cuando digo simple, no quiero decir que debiéramos entenderlo. Porque la gente definitivamente no comprende y no entiende bien esta situación. Así es. E inclusive nosotros mismos como cristianos, porque he oído a cristianos hacer esa pregunta. Pregunta que no debiéramos hacérsela a Dios.
¿Por qué Dios permite tal o cual cosa? He oído a cristianos decir, cuando pasa cualquier situación, le pasa cualquier situación, se pregunta, Señor, ¿y por qué a mí? Es lo mismo. Y creo que allí debemos ser prudentes, sabios, definitivamente. Ahora bien, lo que entendemos, hermanos míos, y lo que la palabra de Dios nos va enseñando es el hecho de que esta sociedad, esta naturaleza humana nuestra, difícilmente va a cambiar. ¿Cómo cambia? Y solamente cambia cuando el Señor Jesucristo es el Rey de la vida de un individuo. Sí, allí cambia. Porque dice la palabra de Dios que somos hechos criaturas nuevas, que somos hechos individuos nuevos y que Dios cambia mi forma de pensar, mi forma de actuar y que lo que yo era, ahora lo entiendo y entiendo lo que debo ser. ¿Sí? Bien, el versículo 5 dice del capítulo 1 donde estamos en Habacuc, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios le está dando respuesta a Habacuc sobre lo que él estaba haciendo, pero que el profeta obviamente no lo estaba mirando. Si lo hubiera estado viendo con claridad suficiente, no le hace las preguntas que le estaba haciendo al Señor. Somos un tanto cortos de vista para ver lo que Dios hace. Y solo cuando Él nos muestra, entonces podemos entender. Parece que Habacuc estaba mirando solo lo que ocurría delante de sus ojos y no todo el panorama pasado. El imperio asirio había sido conquistado. Nínive había sido destruida, como ya habíamos visto en el libro de Nahum que recién hemos terminado. Y Dios ahora está preparando el reino babilónico para los propósitos que Él quiere. Dios es el soberano del universo y está trabajando continuamente con este mundo y en este mundo, aunque nosotros no lo vemos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Lo que nosotros no vemos que Dios está haciendo es justamente por lo que cuestionamos a Dios. Y Habacuc estaba cuestionando a Dios ciertamente por lo que él no estaba viendo que Dios estaba haciendo. Ese era el problema. Y Dios le está recordando estas cosas. Por eso en el versículo 5 que acabamos de leer, la palabra de Dios dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Lo que el Señor le está diciendo a Habacuc, mira, va a pasar cosas que tú no las vas a creer. Definitivamente. Y el que la vea, no la va a creer. Y cuando veas lo que estoy haciendo, te asombrarás de tal manera que definitivamente tú no lo vas a creer. Y explicábamos algunos aspectos, hermanos, que cuando miramos la historia bíblica y aún la historia extra bíblica, nos daremos cuenta de que Dios actúa contra el pecado. No lo vemos, pero así es. Dios no se calla, hermano. Dios está mirando. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que Dios actuara, pero ahí de una vez. Alguien cometió un pecado y queremos que Dios inmediatamente actúe. Y no es así. Debiéramos ponernos nosotros ahí de ejemplo. Cuando yo cometo un pecado, me gustaría que Dios inmediatamente hiciera juicio contra mí. Yo creo que si usted y yo somos honestos, no es así, no es lo que quisiéramos. Si usted y yo somos honestos, lo que queremos es decirle, Señor, como decimos en buen dominicano, dame un chance. Dame un chance, dame un momento. Perdóname. Y era justo lo que Habacuc no estaba viendo.
pero Dios estaba actuando, igual que hoy. Nosotros no estamos mirando, pero Dios no está de brazos cruzados frente al pecado. Habíamos dicho que en un momento determinado Dios había utilizado a Babilonia para que fuera el látigo del imperio asirio. Y ahora iba a utilizar precisamente a los babilonios para que viniera al reino del sur, a Judá, y Dios lo utilizara para castigo de su propio pueblo porque el pueblo estaba en desobediencia delante de Dios. Pero antes de que el pueblo asirio fuese destruido, había sido también un látigo para el mismo pueblo babilónico previamente. Aunque ahora se intercambiaron los papeles, pero así era y así fue. Y Habacuc no estaba mirando todo esto, no estaba mirando lo que Dios estaba haciendo, no mirando cómo Dios estaba actuando. Recuerde, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios no hace las cosas para que yo las vea. Y Dios no hace las cosas para que yo quede satisfecho en un momento determinado, sino que Dios hace las cosas según la sabiduría de Él y según el tiempo de Él. Ya les había dicho, mis amados, que si Dios hiciera las cosas cuando yo quiero, Dios tendría que devolverse de muchas cosas. Si Dios hiciera como yo quiero, probablemente Dios tuviera que devolverse de hacer una serie de cosas. O yo mismo le pediría a Dios, Señor, no era eso, no, perdón, me equivoqué, vamos para atrás, devuelve todo. ¿De acuerdo? El versículo número 6, continuamos leyendo y dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora Dios empieza a darle ciertos detalles al profeta Habacuc de lo que él está haciendo, los preparativos que hace para juzgar al reino del sur, para juzgar a su pueblo Judá. Y que en Babilonia, o los caldeos, se convertirían y estaban en camino ya de convertirse en la potencia grande en la tierra como lo habían sido los asirios previamente a su destrucción. El ejército babilónico vendría, invadiría a Judá y quitándole las tierras. Por eso dice lo que dice el versículo 6. Y Dios da aquí detalles precisos. Levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Arrebata las cosas, arrebata las naciones, arrebata los pueblos, arrebata a la misma gente llevándolas cautivas. Es decir, que ahora Dios le está diciendo, bueno, ¿tú quieres que te dé? ¿Tú estás preparado? ¿Tú crees que vas a soportar esto? ¿Tú crees que vas a entender lo que te voy a decir? ¿Que puedes asimilarlo? Bueno, pues nada, vamos a decírtelo. Y Dios empieza, ¿verdad?, a decir. Leamos el versículo 7 del capítulo número 1. Versículo 7 dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Acabamos de ver en el versículo, el versículo 6 el reino babilónico o reino de los caldeos. Y en este versículo 7 pues sigue el Señor hablando acerca de el reino babilónico para seguir dándoles algunas cosas al profeta Habacuc, respondiéndole la pregunta que Habacuc está haciendo. Y la parte última, por lo que dice el versículo, ¿verdad?, cuando habla que es formidable
y terrible, y cuando habla aquí de formidable no es para decir que es algo maravilloso, que es, no, sino para dar a entender, ¿verdad?, lo terrible que era este pueblo cuando llegaba a alguna nación para devastarla. Y dice la parte final del versículo: de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y esta parte última del versículo está haciendo alusión a que los caldeos confiaban en ellos mismos. Y esto los hacía ser presuntuosos. Se jactaban de su propia fuerza y de su justicia. Y estos aspectos fueron muy visibles, empezando con su propio rey, Nabucodonosor. Y ya conocemos parte de la historia, hermanos, de lo que ocurrió. Vamos a leer una cita bíblica más adelante en el libro de Daniel, a propósito de esto que estamos hablando, y cómo el libro de Daniel narra lo que ocurrió con Nabucodonosor, que llegó a un estado que ni siquiera él mismo sabía quién era, que llegó a estar en el campo comiendo hierba como si fuese un animal común. ¿Y sabe por qué razón? Por lo que dice el versículo 7. Que esta nación, esta potencia, procede con su justicia y su dignidad. O sea, nosotros somos lo que entendemos, nosotros hacemos lo que entendemos que hay que hacer. No es lo que diga ningún Dios. Y si vamos a hacer alusión a algún Dios, tienen que ser los dioses nuestros y no otros. ¿Verdad? Como decir que Dios ni que Dios para referirse al Dios verdadero. Y aquí, hermanos míos, tenemos que cuidar tanto ciertamente lo que dice allí la palabra de Dios en este versículo. Mucho cuidado, hermanos míos, con nosotros poner nuestra propia justicia y nuestra propia dignidad. Eso es tan peligroso en la vida de cualquiera, pero sobre todo en la vida de un creyente. Cuando nosotros aplicamos la justicia que entendemos, dejamos de lado la justicia de Dios. Y recuerde que usted y yo nos debemos a lo que dice la palabra, a lo que el Señor manda, a lo que el Señor dice. Eso es lo que nos convierte ciertamente, hermanos, en creyentes, en cristianos. Si yo me llamo ser cristiano, pero no estoy cumpliendo, no estoy obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, bueno, ¿qué cristiano ni qué cristiano? Yo sería como cualquier otro individuo que no cree en Dios, que no busca a Dios y que no vive con Dios. Y por eso la importancia de nosotros tomar el ejemplo de lo que dice aquí la palabra de Dios. Y cuando el individuo llega, o en el caso de esta nación, note, el mismo rey que se pensaba que él era Dios, oiga hasta dónde llegó. Es un caso único en la historia de la humanidad. Caso único. Aquel hombre se convirtió en una bestia en el campo, como narra el libro de Daniel, que le caía el rocío, que le crecieron las uñas, que le creció el pelo. Algo horrible. Por una sola razón, lo que dice el versículo 7. Lo que dice el versículo 7. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Nosotros somos. Yo soy. Mucho cuidado, hermanos míos, cuando nos vamos a esos extremos. Se nos va la humildad, se nos pierde la humildad que es y debe ser característica de todo buen creyente, de todo buen cristiano. Versículo 8, seguimos leyendo, hermanos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Note que el Señor en estos versículos que
estamos leyendo, y todavía un par de versículos más adelante, es hablando acerca de este pueblo babilónico, acerca de esta gente, cómo eran. Y dice el versículo 8 aquí, dando una descripción, como lo presenta aquí el Señor, y lo que dice el versículo 8. Son acciones avasallantes, digámoslo de esa manera. Presentan una expectativa de terror, de miedo. Note qué es lo que dice la palabra de Dios. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y es para hablar acerca de ese ejército babilónico. No es para hablar de otra cosa, es para hablar acerca de este imperio caldeo. Y que cuando llegara a Judá, todo lo que dice el versículo 8 es para denotar lo que va a ocurrir. Y por eso nada tan descriptivo como el poderío de los caldeos y lo que sucedería cuando esta caballería entrara al territorio por conquistar. Este ejército es comparado a lobos feroces, con ligereza como los leopardos, dice, y como águila, que se apresuran para devorar. Note cuáles son la fraseología que utiliza aquí el Señor y cómo es que compara. Imagínense, nadie quisiera encontrarse ni con un lobo feroz, ni con un leopardo, una fiera. Y dice de las águilas, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Yo no sé si usted ha visto, yo no las he visto, las he visto alguna vez que hemos ido a Estados Unidos en algunos lugares, pero simplemente volando. Y que la envergadura de esos animales, cuando abren la envergadura de sus alas abiertas, es de metros. Pero son animales que con sus garras son capaces de cargar con un animal que tiene prácticamente el peso de ellas o más aún. Pueden agarrar un zorro, conejos, liebres. Una liebre no le sabe a nada. Pero pueden tomar, por ejemplo, de estos animalitos zorros que son más o menos pequeños, pero que tienen un peso igual que ellas o más, y lo agarran y lo levantan y lo llevan al aire, y allá a donde van a llevarlo lo devoran. Imagínense que sea un animal. Ahora dice aquí en plural, y volarán como águilas que se apresuran. ¿Usted se imagina una bandada de estos animales? Imagínese. Entonces, todo esto, esas tres imágenes son de animales peligrosos que siempre están dispuestos a atacar, a devorar. Y así es como la palabra de Dios va diciendo para hablar acerca de este imperio, de este ejército caldeo que cuando entre a Judá, al reino del sur, pues justo es lo que va a hacer, según encontramos aquí en este versículo número 8. Ahora sigamos leyendo y mire el versículo número 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
Aquí en este verso 9 lo que encontramos es que aunque el pueblo de Dios había actuado con violencia, no habían vivido el grado de violencia que sufrirían cuando fueran invadidos por los babilonios. Judá sería llevada cautiva. Era una práctica común de toda nación que conquistaba a otra, tomarla o tomar como esclavos a muchos. Y el afán de los babilonios y de otras naciones por invadir otras naciones era, entre otras cosas, era tener esclavos. Esto significaba tener mano de obra barata, para no decir gratuita. Es decir, que lo que va diciendo el versículo 9 es precisamente, va por ahí, por lo que Dios está diciendo. Es decir, ustedes han sido un pueblo, sí, hemos hablado, ¿verdad?, de la violencia que había en el seno del pueblo. Hemos dicho muchas veces cómo los poderosos, los que estaban allá arriba, las autoridades, hacían violencia contra los de abajo, los que no podían, contra el pobre. Y hacía violencia de toda índole, de toda naturaleza. Ahora, lo que el Señor le está diciendo es, ustedes no han vivido el grado de violencia que van a sufrir cuando sean invadidos. Ustedes no han sido buenos, definitivamente, no lo han sido. No han sido el mejor pueblo, aunque es el pueblo de Dios, en su descarrío, en usted de haberse olvidado de Dios. Sí, se han convertido en un pueblo que no es bueno, pero todavía ustedes no han visto los niveles de violencia que van a ver. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el versículo, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, porque iba a haber mucha gente cautiva. Le mencionaba el hecho de que no solamente los babilonios era algo común en la antigüedad y era parte de lo que se hacía. Había muchas razones por qué un pueblo invadía a otro. Primero, buscaba riquezas, despojos. ¿Qué había? ¿Qué no había? Se llevaban todo. Pero también era un territorio que podían controlar para cobrar tributos. Pero también los hacían esclavos, dejando una parte en el mismo territorio y llevándose otra parte al territorio de ellos para tenerlos también allí como esclavos. Es decir, había una serie de cosas y de razones por las que un pueblo invadía a otro. Y en esta parte, ¿verdad?, de la esclavitud, era una de las partes peores. Leamos el versículo número 10 y seguimos adelante. Encarnecerá a los reyes y los príncipes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. El versículo número 10. Por un lado, el versículo habla acerca de la burla del reino caldeo a los gobernantes cuando conquistaban una nación. Y del otro lado, pues encontramos también la vergüenza que sufrían estos gobernantes. Una de las partes tristes es precisamente la que encontramos aquí en este versículo número 10. Cuando un país, una nación, era conquistada, era invadida, ese rey, esa gente poderosa, esos príncipes que estaban ahí, que eran los que disfrutaban de todo, que tenían de todo a su disposición. El rey tenía tantos y tantos privilegios. Y aquellos grandes en esa sociedad tenían tantos privilegios. Tenían el poder, tenían el dinero, tenían todo. Ahora, note qué es lo que dice la palabra de Dios. Que a esos reyes serían escarnecidos. Se iban a burlar de ellos. Iban a ser maltratados. Imagínense
que nosotros, como no tenemos este sistema de gobierno, tenemos otro sistema de gobierno y utilizamos presidentes. Imagínense que a un presidente lo sacan de su puesto de presidente después de haber estado firmando decretos, dando órdenes, viviendo en el palacio, el individuo número uno de la nación, con servidumbre por todos lados, que viaja de un sitio para otro en el mejor vehículo que pudiera haber, o en un helicóptero, o en un avión, qué sé yo, con tantas y tantas cosas. Y a ese individuo, por ejemplo, por la razón que fuese, lo sacan de allí y lo llevan a un campo de esos campos agrícolas. Bueno, tú no vas a firmar decretos ahora. Tú vas a cortar hierba, tú vas a sembrar frijoles, tú vas a sembrar lo que se siembre, tú vas a sembrar arroz. Se te acabaron los privilegios. Ahora no vas a dormir en aire acondicionado. Ahora no vas a tener todas aquellas cosas que tenías, sino que ahora te vas a tener que ensuciar los pies de lodo, las uñas las tendrás llenas de tierra, tendrás muchos callos en las manos porque vas a tener que trabajar de otra manera. Es decir, el individuo es humillado al grado máximo. Cuando dice la palabra de Dios aquí en este versículo número 10, que escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y era lo que iba a hacer el reino caldeo, el reino babilónico, era lo que iba a hacer cuando conquistara la nación, cuando fuera hasta Judá, al reino del sur. Y allí iba a aparecer la vergüenza que iban a sufrir. Esta imagen es bueno que nosotros la veamos, porque recuerde una cosa: ¿por qué razón le va a acontecer todo esto al pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿O cuáles son las razones? ¿Y por qué Dios se ve precisado a llegar hasta este punto? ¿Sí? Pero está bien. Habíamos visto además otra parte que habíamos visto en los versículos anteriores y en el versículo número 7, que pone también aquí, se pone de manifiesto la arrogancia de el pueblo babilónico al que nos habíamos referido. El versículo 10 habla acerca de, al final dice, y levantará terraplén y la tomará. Cuando habla aquí acerca de levantar terraplenes, ¿verdad? Pues debe referirse a utilizar los escombros de la misma devastación para facilitar el término de la conquista. Es decir, es utilizar los mismos escombros de la devastación que han hecho y con eso levantar grandes montañas, quizás, ¿verdad?, de escombros para utilizarlo para humillación, para vergüenza de ellos, pero también utilizar todo esto como una manera de facilitar el terminar el trabajo que habían iniciado. Leamos el versículo número 11 y dice, continuamos. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios.
Y aquí en el versículo 11 hay una descripción de lo que iba a hacer el imperio caldeo. Y nota que dice que serían como huracán. Recuerde que les había dicho, hermanos, que el Señor está dándole a Habacuc una serie de informaciones para responderle la pregunta que él le ha hecho. Y para responderle la pregunta que ha hecho, empieza a darle mucho, en parte, historia, y ahora todo lo que va a acontecer, cosas que habían pasado y que Habacuc no las tenía en mente, y cosas que pasarían más adelante que Habacuc precisamente no las puede conocer, obviamente, porque son cosas que vienen, y de eso se trata justamente la profecía que estamos mirando aquí en Habacuc. Entonces, el versículo incluye aquí también algo que debe llamar la atención, y es lo que dice el versículo, que aparte de que pasaría sobre la nación de Judá, el pueblo de Judá, como huracán, dice, y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué creían ellos? ¿Qué creían? Que eran sus dioses, y aunque lo ponen singular aquí, quien estaba haciendo todo esto. ¿Quién lo estaba haciendo? El individuo idólatra entiende, piensa, cree que muchas cosas que ocurren en su vida es porque su ídolo o sus ídolos lo hacen. Y por supuesto, nada tan errático como la palabra de Dios enseña a través de toda la palabra de Dios. Un ídolo nada es simple. Un ídolo nada es. Un pedazo de piedra, eso es un pedazo de piedra. Un pedazo de oro, eso es un pedazo de oro. No importa que tenga la figura que tenga, aún tenga la figura de un ser humano. Pero no deja de ser un pedazo de metal o un pedazo de madera o un pedazo de piedra, como fuese. No importa qué lindo sea, qué bonito sea, no importa que se le haya construido el templo más lujoso y más costoso y que esté allí, simplemente no pasa de ser eso. Un ídolo nada es. Y recuerde que hemos dicho que el poder que tiene un ídolo es solamente el poder que está en la mente del que cree en ese ídolo. ¿Qué poder tiene el ídolo tal? No tiene ninguno. El único poder que tiene es el que yo tengo en mi mente, que creo en ese ídolo, y en mi mente yo creo que él puede y que él hace tal cosa. El poder de él solamente llega hasta ahí, hasta donde yo puedo imaginar. Ahora, que lo que yo imagine vaya al hecho es una mentira, porque eso no va a pasar. El pedazo de piedra no puede hacer nada. El pedazo de metal no puede hacer nada. O el animal, como se tenía en tantas ocasiones, y sobre todo en Egipto. Y los mismos, ¿verdad? Que estamos hablando de Babilonia. Entonces, ¿qué debemos aquí reflexionar? ¿Qué estamos mirando aquí lo que dice la palabra de Dios? Creyendo en sus dioses. Dice, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La cita bíblica que es oportuno leer, hermanos, está en el libro de Daniel, capítulo 4, el versículo 30. Capítulo 4. Capítulo 4 de Daniel, el versículo 30 dice, oigamos lo que dice el rey. Dice él, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Si seguimos leyendo, dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. 2 puntos, dice allí, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y ahí podemos seguir leyendo en lo que va narrando el capítulo 4 del libro de Daniel, lo que ocurrió con Nabucodonosor hasta que Dios le devolvió el sentido, volvió en sí y pudo reconocer quién era Dios. Pero no como ellos pensaban, no como pensaban aquí en lo que dice Habacuc capítulo 1 y el versículo 11. ¿Ok? ¿Cuál era la actitud de Nabucodonosor? Era una actitud soberbia y una actitud egocéntrica. Y el mismo Nabucodonosor se creía que era Dios mismo. Eso se creía él. Terminemos, hermanos, aquí con este versículo 11 por el día de hoy. Y en la próxima continuamos a partir del versículo número 12 del capítulo 1 y concluir con este capítulo hasta versículo 17 y continuar más adelante, ¿verdad?, con el capítulo número 2 de este libro de Habacuc. Así que recordemos, hermanos, todas estas cosas y tomemos estas lecciones que nos tocan, que nos corresponden y que sean cosas para nuestro beneficio. Hermano mío, no hay nada tan grande delante de Dios que ser humilde. No hay nada tan grande delante de Dios que ser hombres y mujeres sencillos, entendiendo que lo que somos y tenemos proviene y viene de Dios. Y como dijo el salmista, que nada deseemos en esta tierra fuera de nuestro Dios. Que ese sea nuestro anhelo y que lo busquemos, que hemos de ser, por un lado, ambiciosos de manera sana, porque sí debemos serlo. Y cuando digo ambicioso, ¿verdad? ¿Sabe qué quiero decir? Es el hecho de procurar tener cosas como Dios nos manda a trabajar. Yo creo que Dios quiere que tengamos lo necesario en este mundo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se obtiene todo eso? A través, primero, de la guianza, de la dirección de Dios, a través del trabajo, a través de ser honrado, honorables, haciendo lo que Dios nos manda. Y Dios, hermano, nos manda que seamos diligentes, a que seamos gente que amemos el trabajo, laborar. Y a partir de ahí vamos a obtener los beneficios de esa labor. Y eso, hermano, pienso que cuando el salmista y en la cita bíblica que le menciono, de que él decía, nada deseo en esta tierra fuera de ti, pienso que está diciendo, Señor, todo lo que me vas a dar, absolutamente todo lo que voy a tener, yo quiero que venga a través de ti. Voy a ser un hombre, una mujer millonaria, Señor, que eso venga a través de ti. No voy a ser el individuo rico, pero que voy a tener ciertas posesiones, Señor, que eso venga a través de ti. Y aún lo poco que tenga, Señor, que también venga de ti. Pero no ser soberbios, no ser egocéntricos, no irnos más allá, sino buscar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros, desear lo que Dios tiene para nosotros. Bien, hermanos, les recuerdo que el domingo, hermanos, tenemos nuestro culto a las 9 de la mañana. 9 de la mañana y tendremos las clases bíblicas para nuestros niños, los niños de la iglesia. Así que, hermanos, recuerde esto, vamos a tenerlo pendiente, vamos a tenerlo presente. No deje sus niños, tráigalos. Y desde 4 años y hasta 10 años vamos a estarle dando sus lecciones bíblicas
y el resto pues estamos en nuestro culto de predicación de la palabra para todos los adultos. A las 9 de la mañana empezamos, Dios mediante. Deseo que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos, hermanos. Muy buenas noches, que tengan felices sueños.